Hola, mi nombre es Jaime Díaz Pacheco, soy doctor en Geografía y miembro de la Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres, Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna y además soy promotor de la campaña de Ciudades Resilientes de la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres de Naciones Unidas. En esta sesión voy a contextualizar el riesgo de desastres y los elementos que entran en juego dentro de su evaluación. La primera cuestión a la que voy a hacer referencia son los desastres. Todos conocemos o somos más o menos conscientes de lo que es un desastre y lo que supone para nuestra sociedad. Un desastre está definido por el acontecimiento de un evento de tipo físico que libera una cantidad de energía que impacta en algún lugar del planeta y produce o genera daños a las personas, al medio ambiente y a la propia actividad económica, a los ecosistemas. Además, producen la pérdida de vidas humanas, heridos, desplazados y en definitiva provocan irrupciones en cada una de estas regiones donde afecta, en la comunidad o en la sociedad en general. Y además, estos desastres tienen un carácter transitorio que sus consecuencias pueden extenderse más o menos en el tiempo. Los grandes desastres y los que denominamos pequeños desastres o de magnitud media produjeron en el mundo entre 2000 y 2012 $1,7 trillones en pérdidas económicas. 2,9 billones de personas se vieron afectadas de alguna manera y 1,2 millones de personas perdieron su vida. Generalmente los grandes aumentos de pérdidas que observamos en el gráfico que tienen en pantalla suelen corresponder con el acontecimiento o la conjunción de uno o varios megadesastres o desastres como por ejemplo en el año 2002 las sequías en India y China o el terremoto de Sichuan en el año 2008 en China. También tenemos aquí, les pongo otro ejemplo, como el terremoto y tsunami de Japón en 2011. Esas conjunciones de desastres son los que hacen incrementar las pérdidas en cada una de estas regiones que he puesto como ejemplo. Los desastres que ocurren entonces por el acontecimiento de un evento físico que libera gran cantidad de energía y produce daños y pérdidas son un momento, un producto en el tiempo resultado de unas condiciones anteriores. Estas condiciones que anteceden a un desastre son las que nos llevan a definir el concepto de riesgo de desastre. El concepto de riesgo lo conocemos también en otros ámbitos como el riesgo financiero, el riesgo laboral, etc. Aquí a lo que nos referimos concretamente es al riesgo de desastre, definido como la probabilidad de sufrir daños o pérdidas futuras relacionadas con la mencionada ocurrencia de un evento físico que puede impactar a una comunidad o a la sociedad en términos generales. Decimos entonces que es un momento en un continuo de riesgo. El riesgo, como dije, está compuesto por este cúmulo de condiciones anteriores que puede ser abordada y conocida y que se nos señalan, nos avisan de los daños a los que se expone una región en un momento dado. Esto nos lleva a señalar dos cuestiones que deben quedar claras. La primera, el riesgo como elemento latente y presente en cada momento antecediendo al desastre. Y en segundo lugar, y relacionado con lo primero, los desastres no es algo que nos venga impuesto desde el exterior, no cae del cielo. Este está totalmente relacionado con la manera en que cada sociedad conoce y gestiona el riesgo de desastres, o dicho de otra manera, se anticipa a esto. Por tanto, esta afirmación desemboca en la perspectiva de lo que conocemos como la construcción social del riesgo. Los desastres tienen mayor o menor impacto de acuerdo al conocimiento y a las acciones que una sociedad toma en torno a la reducción del riesgo. Aquí vemos una tabla elaborada por los geólogos del mundo donde claramente se observa como dos eventos físicos, en este caso terremotos ocurridos en 2010 en áreas geográficas similares de los países respectivamente de Haití y Chile, ambos eventos tuvieron muy diferentes efectos. En Haití, la pérdida de vidas humanas fue superior a 200.000 personas, mientras que en Chile hubieron poco más de 400 fallecidos. Esto nos debe hacer pensar en que el riesgo de desastres en estas dos regiones, sobre todo en términos de vulnerabilidad, debe ser bastante diferente. Bien, ¿cómo podemos intervenir para reducir el impacto de los desastres? Las primeras cuestiones son aquellas que tienen que ver con mejorar la capacidad de respuesta ante un desastre. Y por otro lado, aquellas encaminadas a reconstruir y a reconstruir mejor después de que un desastre ha tenido lugar. Lo segundo son todas las cuestiones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres.
que podemos englobar en lo que son las medidas de mitigación del riesgo, es decir, tratar aquellos factores que incrementan el impacto de una amenaza, y lo que conocemos como las medidas de adaptación, es decir, las acciones dirigidas de alguna manera a aprender a convivir con una amenaza de forma que disminuyamos sus efectos cuando es imposible eliminarla o temporalmente no podemos quitar ese factor. En definitiva, tanto las acciones frente a los desastres como la gestión del riesgo de desastres requieren sin duda un conocimiento profundo del riesgo de desastre. Llegamos entonces a exponer los elementos que conforman el riesgo de desastre y lo hacemos a través de esta ecuación que ven en pantalla, donde el primer factor que aparece es la amenaza. La amenaza, que es la probabilidad de ocurrencia de un evento de tipo físico, un incendio, una explosión, una erupción volcánica, un terremoto o, como dije al principio, esa liberación inicial de energía que además puede activar otras amenazas, como en el caso de los deslizamientos o los tsunamis producidos por un sismo inicial o un incendio y contaminación del aire que se produce por una explosión en una industria, por ejemplo. El siguiente elemento es la exposición. Si no hay exposición a una amenaza, no hay riesgo. La exposición se da cuando existe coincidencia espacial entre una amenaza y un elemento expuesto. En este mapa del informe sobre la evaluación global del riesgo de desastres de 2015, vemos cómo se distribuye en el espacio la densidad de población en el mundo. La exposición de la población es precisamente el elemento que hace hoy en día que el riesgo se concentre en las áreas urbanas densamente pobladas. Por consiguiente, la vulnerabilidad es el elemento que forma parte de esta ecuación y la que define en gran medida estas condiciones físicas, ambientales, económicas y sociales que van a reducir o a aumentar el riesgo de desastres en una región, una comunidad o en la sociedad en general. Por último, vemos un elemento que ya muchos aceptamos en señalar como factor clave situado en el denominador de esta ecuación, que es la resiliencia o la capacidad de una sociedad o una comunidad para trabajar de manera conjunta para mejorar su capacidad de resistir, adaptarse y recuperarse de los desastres. La resiliencia no solo se dirige a reducir la exposición y la vulnerabilidad, que lo hace, sino que también conceptualiza la figura proactiva de la sociedad frente al problema persistente de los desastres. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por su atención. Jaime Díaz Pacheco, Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres, Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna. Muchas gracias.